Hola a todos. Mira, después de leer la carta que me habéis mandado, entiendo que esa incidencia en el curso pues os tiene muy preocupados, concretamente la baja de vuestra profesora y el problema de que no está viniendo a tiempo un sustituto que pueda acompañaros en vuestro proceso de aprendizaje. Entonces, por eso hoy voy a intentar ser muy concreto y de una manera muy rápida explicaros cuáles son esos objetivos mínimos, sobre todo tanto los contenidos como las tareas que tenéis que hacer y cómo me lo podéis mandar, dónde lo vais a encontrar. Todos esos contenidos creo que voy a intentar aclararlo. De todas maneras, os digo una cosa, estoy intentando conectar con con la dirección de vuestro centro, a ver si todo esto a lo mejor es innecesario porque venga pronto o esté previsto que venga pronto un sustituto. No obstante, sí que me gustaría que en el caso de que llegara, me mandase otro correo para que yo me ponga en contacto con él, porque hasta ahora, si no es por vuestra carta, yo no sabía nada de lo que estaba pasando, ¿de acuerdo? A excepción de que es verdad que al final del trimestre me dijo vuestra profesora que se iba a dar de baja, pero yo entendía que ya os había llegado un sustituto, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a empezar con la cosa, con los contenidos y lo que tenéis que hacer. Fijaos, lo más importante es que quiero que recordéis que en el módulo 5 nosotros no vimos dos unidades muy importantes, que sería la unidad 15, estamos en el aire, y la unidad 16, la literatura de los siglos XVIII y XIX. Son dos unidades fundamentales, unidas a esta de la prensa, que como sabéis fue un tema que cayó, unas preguntas que cayeron muy importantes en el examen de las pruebas libres y tengo que deciros que fue un resultado catastrófico por parte de los alumnos que se presentaron. Entonces conviene que estos temas, aunque son del módulo anterior, los trabajemos mmm, porque si no, luego al final vaya a tener problemas en otros ciclos y en otras enseñanzas. Bueno, vamos a ver. Empezamos con el tema 15. Estamos en el aire. Fijaos que aquí lo que tenemos básicamente sería unos contenidos que los vais a encontrar precisamente en la unidad 15, que sería el libro donde yo voy incluyendo siempre los contenidos. Y por último, las actividades de apoyo. Fijaos que en las actividades de apoyo, pues hay un cuestionario que lo tenéis que hacer porque es la forma, mejor dicho, hay dos cuestionarios, el cuestionario de la televisión y el cuestionario de la radio, porque aquí es como yo voy a intentar evaluar estos contenidos. Es decir, que esto no va a entrar en el examen, pero se evaluará con los resultados que hayáis conseguido en estos dos cuestionarios. Por eso voy a ampliar las fechas para que podáis hacerlo, no sea que no lo hayáis hecho todavía. ¿De acuerdo? Muy importante, por tanto, unidad 15, que está en el módulo anterior, en el módulo 5, en el tema 3 del bloque 10. ¿De acuerdo? Fijaos que si nos vamos aquí, en el módulo 5, en el bloque 10, la unidad 3, el tema 15, vosotros tenéis que hacer cuestionario 1 la televisión, cuestionario 2 la radio. Yo me encargo de ampliar las fechas. Por si no ha quedado claro, bloque 10, unidad 15. Aquí es donde tenéis que entrar. Si entráis aquí no vais a encontrar el enlace, lo encontráis aquí en la parte de actividades. También es muy importante el tema de la literatura del siglo XVIII y XIX, porque con este tema está relacionado dos tareas. Una que es un cuestionario y otra que es la tarea 4 del bloque que nos toca a nosotros ahora, el bloque, repito, o sea, mejor, del módulo 6. Bien, lo mismo que todos los temas, estoy intentando que tengan el mismo formato. Vosotros vais a contenido, mirad que tenéis como tres partes en contenido: neoclasicismo, romanticismo y realismo. Esto es lo que nos interesa. En este primer bloque, donde pone los contenidos del neoclasicismo, fijaos, tenéis un resumen de la literatura del siglo XVIII y en ese resumen aparece, que lo voy a abrir ahora mismo, aparece junto con la teoría las actividades que yo quiero que, no es que sea necesario absolutamente que las hagáis, ya vais a ver por qué, pero que es donde se encuentran las actividades.
nosotros en clase hemos trabajado este texto con estas actividades que se corresponden con la introducción, es decir, con el contexto histórico y social del siglo XVIII. Y luego hemos trabajado también el ensayo ilustrado, sobre todo este texto de las predicciones de Feijóo. Y por último, nos hemos pasado a la lírica del 18, que sería este poema de poesía anacreóntica de Juan Meléndez Valdés. Esto es muy importante que lo hagáis. El resto de los contenidos no los voy a preguntar, así que los podéis saltar. Teniendo en cuenta que no tenéis mucho tiempo, pues prefiero que no lo perdáis en cosas que seguro no van a caer. Por tanto, la primera parte de este tema, que sería la literatura del neoclasicismo, ya está vista. Nos quedaría el romanticismo y el realismo. Aquí tenéis los contenidos. Sin embargo, ya veis que tenéis poco tiempo para hacer las actividades, o sea, eso los tenéis que bajar y estudiar, ¿eh? O sea, entráis en el romanticismo y aquí tenéis, por ejemplo, una presentación que tengo yo hecha, pero aquí tenéis el resumen de los contenidos, que hay que verlo completo. Y lo mismo ocurre con el realismo. Entráis, tenéis los resúmenes. Ahora bien, en las actividades de apoyo, donde vais a encontrar las actividades resueltas tanto del neoclasicismo como los solucionarios de la ficha del romanticismo y la ficha del realismo, ¿de acuerdo? Entonces, yo, como tenéis poco tiempo, no os pido que trabajéis demasiado esto, salvo que, viendo la ficha y los solucionarios, haya cosas que veáis que no entendéis o que no sabéis hacerlas, intentad hacerlas y si no me lo preguntáis, ¿de acuerdo? Pero en principio, aquí estarían los solucionarios, yo creo que son suficientes como para ver cómo se responden a este tipo de preguntas. Ahora, ¿cuál es la tarea imprescindible para este tema? Este tema se va a evaluar precisamente utilizando una tarea que, para que no haya ningún conflicto ni ningún despiste, yo la he colocado ya en el módulo 6, que sería una de las tareas que no hicimos en el módulo anterior. Concretamente es esta, tarea 13, módulo 5, neoclasicismo, romanticismo y realismo. Fijaos que es una tarea, por tanto aquí lo único que tenéis que hacer es pinchar, acceder y realizarla. Lo mismo que en las tareas de la televisión y de la radio, voy a ampliar el plazo para que las podáis hacer. Luego mirad el resto de bloques de tareas, fijaos que tengo la tarea 1, la tarea 2, salto, esta no la vais a ver vosotros porque la tengo yo que esté oculta, la tarea 3 no está y nos pasamos a la tarea 4. Por tanto, en este trimestre, estas 4 tareas, más los 2 cuestionarios de televisión y radio, son los que tenéis que hacer, ¿de acuerdo? 1, 2, 3 y 4, más los otros 2 cuestionarios. Los otros 2 cuestionarios, recordad que estaban en el módulo 5 y estos se encuentran aquí. Bien, entonces, ¿cuál es el temario que tenemos que estudiar ya de este bloque? Bueno, pues en primer lugar, fijaos, tenemos que estudiar, empezar, yo os recomiendo por el tema 2, tipos de oraciones. ¿Por qué? Sencillamente porque se corresponde con la tarea 1. Y fijaos la tarea 1. La tarea 1 es una tarea que bien la podéis hacer a mano. Yo no la recomiendo porque tengo que corregirla yo. Y es muchísimo mejor que la hagáis también en formato cuestionario. Abrís vuestro cuestionario, se puede hacer tanto con el ordenador como con el móvil. Por tanto, no creo que os dé ningún problema. Si entráis en la página con el móvil, pincháis en el cuestionario y lo haríais, ¿de acuerdo? Repito que todos los cuestionarios voy a ampliar el plazo para que no haya problema a la hora de hacerlo. Y bueno, una vez que... Pero esto no lo hagáis del tirón. Lo primero y muy importante es estudiar bien el tema. El tema este que estamos hablando, que sería el tema 2, clasificación de oraciones, es un tema que en cierto modo lo que hace es condensar todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Nosotros hemos estudiado si la oración tiene sujeto o no, si es impersonal, si la oración, la modalidad de la oración, hemos estudiado las funciones oracionales y todo eso sirve porque al final nosotros podemos clasificar las oraciones atendiendo su modalidad, su estructura o el verbo. Fijaos que aquí lo único que vamos a aplicar son los contenidos que hemos estudiado, si tienen sujeto predicado, si es voz activa o voz pasiva, luego vamos a estudiar si son impersonales y si tienen complemento directo, indirecto, transitiva, intransitiva, todo eso os recomiendo que lo veáis en los apuntes, ¿de acuerdo? Que viene muy clarito. No obstante, esta unidad tiene aquí una actividad de refuerzo que, como todas, además de tener sus actividades,
pues aparece el solucionario. Entonces, que empezáis a hacerla de forma rápida y no tenéis dudas, pues muy bien. Que queréis comprobar si lo sabéis bien, si lo habéis estudiado bien o queréis saber cómo se resuelve de una manera correcta, pues podéis ir a vuestro solucionario y estudiarlo por aquí. Esto sería lo referente al tema 18. Después yo, concretamente ayer, estuve viendo con mis alumnos porque no es un tema muy no son temas muy difíciles, dentro del módulo 6, el tema 1 y el tema 3. El tema 1, fijaos, que sería en el bloque, voy a ver si estoy en su sitio, sí, en el bloque 11, el tema 1 habla de los textos instructivos, esos textos que utilizamos para informar de procedimientos que debe alguien seguir para hacer las cosas, bien sea a través, por ejemplo, de una receta o como las instrucciones para tomarse un medicamento o las instrucciones o incluso las normas de tráfico, etcétera. Todo eso entraría. Yo recomiendo que directamente os vayáis a la teoría, la descarguéis y la leáis. Es muy sencillo, son temas muy prácticos, no necesitan explicaciones especiales. Ahora bien, fijaos, sí que me interesa que veáis cómo el temario, no solamente de esta unidad, no solamente habla de los textos prescriptivos, sino también de técnicas de estudio, trabajo, que es el resumen, ideas principales y secundarias, que es el esquema, que es el mapa conceptual. En cuanto al mapa conceptual, yo prefiero este año ya, cuando tenemos poco tiempo, no darlo. Con mi alumno me he centrado en el resumen y el esquema. Y esto es muy importante que lo veáis y lo trabajéis, porque son cuestiones que van a caer en el examen sí o sí. Esto sí que va a caer seguro, ¿de acuerdo? Por tanto, este tema es importante tanto por la parte esta del tema, el resumen y las ideas principales y secundarias, como también por la parte de lo que son los textos instructivos y los textos normativos. Porque es o se corresponde esta primera parte con la actividad 1 de la tarea 2. Lo vamos a ver después, ¿de acuerdo? Por eso he dado tanto este tema 17 como el tema 19, que lo vais a ver ahora, el tema 19, que sería el que habla, atención, de la publicidad. Otro tema que se ha visto en ESPA 1, que ya lo tenéis más que machacado y que, bueno, también es muy cotidiano, sirve para recopilar algunas cuestiones importantes, sobre todo de los recursos literarios, porque la publicidad lo utiliza al máximo para poder hacer, digamos, eslóganes o logotipos o incluso anuncios atractivos al público, es decir, que se pueden utilizar en todos los momentos. Bueno, es importante tener en cuenta que tenemos que ser muy críticos con la publicidad porque a veces no respeta los límites éticos que debería respetar y además puede manipularnos con facilidad. Por eso es importante saber cómo aparece la publicidad en la televisión o en los demás medios, sobre todo ver qué es el anuncio y el eslogan, su definición. Fijaos, por ejemplo, que, bueno, esto ya son cuestiones más técnicas de cómo puede ser pregunta en el examen. Por ejemplo, si es sobre la televisión, pues que diferencie los distintos tipos de anuncios o de espacios donde aparece la publicidad. Voy a intentar ser mucho más breve a partir de ahora. Repito que estos dos temas, tanto el 19 como el 18, llevan asociado una actividad que sería la tarea 2 y esa tarea, atención, vamos a ir a verla, esa tarea me la tenéis que mandar por correo o directamente, fijaos, si la abrís directamente no hay cuestionario, es decir, vosotros pincharíais aquí y aquí, a mí no me parece porque soy alumno, pero aparecería lo de entregar tareas, etcétera, como siempre. Yo la corregiría en lugar de vuestro profesor. Y lo mismo ocurre con la tarea, fijaos, la tarea 5. Esta tarea 5 me interesa que la veáis porque, perdón, la tarea 4. Esta tarea 4 porque aborda un tema último que vamos a ver, el tema 1 del bloque 12, la exposición. Entre otras cosas, bueno, es un tema también parecido al tema de la argumentación. Creo que a vosotros no os va a resultar difícil y todo lo demás lo vamos a dejar en blanco. La tarea, repito, esa tarea 4 también es para que me la mandéis por correo y tiene dos partes. Un apartado que está relacionado con la literatura y como trata a una autora del siglo XVIII, pues nos puede venir bien lo que hemos estudiado en el temario anterior. Y otro tema
que sería lo del resumen, me parece, de un texto expositivo. O sea que, en cierto modo, también es un tema que recopila contenido del bloque 11 y del bloque 12. Bueno, yo con esto es que no puedo detenerme más porque